Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Esta semana hemos desarrollado la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje 4. Recordemos de qué se trata esta experiencia de aprendizaje 4, de crear artesanías innovadoras para promover la cultura de nuestra comunidad. Esta experiencia tiene 5 actividades a desarrollar y llevamos por la segunda actividad. Esta segunda actividad nos habla de definimos el problema a partir de sintetizar la información obtenida. Es importante que tengas desarrollada la actividad número 1 para que esos insumos te ayuden a desarrollar esta actividad número 2. Veamos el propósito de esta actividad número 2. En la actividad anterior formulamos el desafío orientado a crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad y logramos obtener información de las personas en el marco de dicho desafío. En esta actividad definiremos el problema o la necesidad a partir de sintetizar la información obtenida en la fase empatizar, es decir, en la primera actividad. Esto nos permitirá generar ideas solución para la siguiente actividad que veamos. Entonces, ahora como propósito tenemos definir el problema o la necesidad. Entonces, esta es la segunda fase del Design Thinking, definir. ¿Y qué vamos a definir? Principalmente tener mayor claridad sobre el problema, no basándonos en lo que nosotros suponemos, sino en lo que hemos aprendido de los usuarios, de las personas y de su contexto. El Design Thinking es una metodología centrada en las personas, es decir, en lo que descubrimos sobre el problema a partir de la información que ellos nos brindan. Y en esta oportunidad vamos a trabajar la técnica para definir el problema o la necesidad. Vamos a trabajar la técnica Insight Cluster. ¿En qué consiste esta técnica? Consiste en la clasificación y selección de insights, es decir, conceptos descubiertos, en torno a los hechos extraídos de la fase empatizar. ¿Con qué fin? Con el fin de identificar los problemas más relevantes y las áreas de acción. Una manera de identificar los insights es recoger los aspectos claves de la información que hemos obtenido y luego agruparlos por temas o áreas. La aplicación de esta técnica comienza una vez concluida la investigación sobre el desafío planteado. Es decir, en la actividad anterior hemos desarrollado la técnica los 5 por qué. Entonces esa información nos va a servir ahora y es clave para desarrollar esta técnica del Insights Cluster. Entonces vamos a seleccionar los problemas a través de toda esta información que hemos obtenido a través de la técnica de los 5 por qué. Entonces, a estos problemas les daremos diferentes interpretaciones que aporten valor a nuestro proyecto. Y luego los agruparemos a partir de los patrones en común. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo se aplica esto? ¿Cómo se aplica esta técnica? Previamente, vamos a escribir en post-it o tarjeta de cartulina todas las respuestas que las personas nos hayan brindado de la técnica que hemos aplicado de los 5 por qué. ¿Ok? Aquí tenemos 5 grupos que justamente son parte de los 5 por qué. Y cada uno de ellos vamos a denominar un pequeño subtema, de acuerdo a la pregunta que hemos desarrollado en los 5 por qué. Ejemplo, ferias de artesanía en Lima. Eso salió de una pregunta, ¿no? Entonces, luego vamos a colocar esas respuestas que hemos obtenido de la pregunta, de la primera pregunta, los vamos a pasar aquí con un adhesivo o un post-it o un papelito de color en forma de cuadradito. Entonces vamos a escribir aquí las respuestas que hemos obtenido. Y luego lo pegaremos en el grupo, en cada grupo. Y así vamos trabajando cada uno de estos grupos y los vamos a agrupar por similitudes y de acuerdo a las respuestas que tengamos. Por ejemplo,
Feria de Artesanía en Lima. Nos dijeron aquí, no hay ferias artesanales a causa de la pandemia. O las personas no pueden acceder a las ferias artesanales, las ferias de artesanía tuvieron pérdidas por la pandemia. Todo en relación a las ferias de artesanía en Lima va aquí. Y así iremos agrupando todas aquellas respuestas que hemos obtenido de la técnica por ejemplo. ¿Listo? Entonces esa es la técnica del Insight Cluster. Y una vez que tenemos ya desarrollada esa técnica, vamos a pasar a redactar el punto de vista o POV, que ya lo hemos trabajado varias veces. Ustedes saben que esto es importante para poder identificar de manera exacta la necesidad que tienen las personas para crear, en este caso en relación al desafío, artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Entonces vamos a definir el problema de forma más precisa, con las ideas mucho más claras y también considerando las revelaciones que surgieron, es decir, lo que hemos descubierto. Para ello, ya ustedes conocen este cuadrito que tiene 3 criterios importantes, que son los usuarios, la necesidad y los insights o revelación. Entonces, lo vamos a llenar. ¿Quiénes son los usuarios? Los artesanos de mi comunidad. ¿Qué necesitan? ¿Qué he descubierto que necesitan? Según mi ejemplo, he descubierto que necesitan crear artesanías innovadoras, enfocadas a la cultura limeña, ya que ellos son de Lima. ¿Por qué? Porque quieren venderlos a través de las ferias virtuales para generar ingresos. Bien, entonces, una vez que ya tengo un punto de vista elaborado, voy a pasar a formular la pregunta ¿cómo podríamos? Esta pregunta va a permitir que yo pueda luego idear soluciones posibles para poder buscar una forma de, como dice, ¿no?, solucionar el problema. Ahora, la pregunta igual vamos a desarrollarlo con este esquema que nos va a ayudar, que empieza con la pregunta inicial. ¿Cómo podríamos hacer? En este caso, los usuarios son los artesanos de mi comunidad, la necesidad. Puedan crear artesanías innovadoras enfocadas en la cultura limeña porque quieren venderlos a través de las ferias virtuales para generar ingresos. Entonces, redacto la pregunta completa en la parte inferior y queda así. ¿Cómo podríamos hacer que los artesanos de mi comunidad puedan crear artesanías innovadoras enfocadas en la cultura limeña porque quieren venderlos a través de las ferias virtuales para generar ingresos? Bien, entonces ya tenemos la pregunta redactada, muy clara, y la tenemos lista para la siguiente actividad. Esto, chicas y chicos, nos va a servir para desarrollar la siguiente fase. Si no desarrollo esto, no voy a poder avanzar. Bien, ya saben que es importante también leer el criterio de evaluación. Ustedes tienen que autoevaluar y leer este criterio antes y después. Luego, marcar donde ustedes creen y sienten que se encuentran. Si lo han logrado, si están en proceso, y es importante también llenar esta parte de aquí. ¿Qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes? Ya saben que es muy importante guardar las evidencias en el portafolio virtual o físico o en el cuaderno que estés usando y registrar tus evidencias porque la siguiente clase, la siguiente actividad que desarrolles, esta va a ser una herramienta o un insumo muy importante para que puedas desarrollarlo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.